¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera y esperemos no única edición de resúmenes y reflexiones sobre algunos libros que me parecen interesantes. La idea de este ejercicio es llevar al audio ciertos documentos que he ido redactando con el tiempo de ciertos libros que he leído en los últimos años, particularmente temas históricos, económicos, filosóficos también, hacer un breve resumen de los mismos, referirme al argumento central que estos libros presentan, al desarrollo de estas ideas que se hace a través de el análisis de ciertos eventos históricos, en el caso de los libros de historia o de economía también, filosofía quizás sigamos un método distinto. Luego formular algunas críticas en los casos que me parezca pertinente hacerlo, de manera tal de abrir también la discusión en torno a estas obras, pero principalmente permitir que en unos cuantos minutos las personas puedan, y yo también pueda, resumir y a la vez recordar, para los que han leído y para los que no, aproximarse a algunas obras que quizás algunas son más conocidas que otras. Vamos a partir con una bien famosa que probablemente es bestseller, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores de esta obra son dos profesores, uno de economía del MIT, Daron Acemoglu, y otro es James Robinson, politólogo, economista y profesor de Harvard, que tiene su expertise en el ámbito de Latinoamérica y África. Los dos son también autores de otro libro, se llama Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Lo primero que llama la atención de este libro, antes de entrar a exponer sus principales argumentos y el desarrollo, es los elogios que se consignan en sus primeras páginas. Vemos nombres como Peter Diamond, Premio Nobel de Economía, Niall Ferguson, famoso por estos días historiador, Francis Fukuyama, famoso también autor del Fin de la Historia, un libro que en su momento causó mucho revuelo, Ian Morris, probablemente un autor que también me gustaría resumir en algún momento, Jared Diamond, también otro que seguramente vamos a conversar sobre él. Y bueno, entrando a la materia, básicamente estos autores lo que propugnan y buscan dar respuesta a esta pregunta, que es la que titula el libro, es que el argumento central es que las diferencias en ingresos y nivel de vida entre los países ricos y los pobres se deben a la adopción de ciertas instituciones económicas y políticas. Ellos distinguen dos categorías de instituciones que pueden ser inclusivas o extractivas, tanto en el ámbito político como económico. Las instituciones económicas inclusivas son aquellas que posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan de mejor manera su talento y habilidades y les permiten elegir a cada uno lo que desea. Entonces, en una primera parte de esta definición se hace referencia a el carácter inclusivo de estas instituciones radica en que permiten a una gran mayoría, en el fondo, de personas participar en las actividades económicas y de qué forma, de una manera libre, autónoma. Entonces tenemos esos dos elementos, gran participación y participación voluntaria, no impuesta, sino que libremente escogida. Los autores encuentran ejemplos de este tipo de instituciones en la propiedad privada, en un sistema jurídico imparcial, en servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones en los que las personas puedan realizar intercambio y firmar contratos, entre otras. Y como señalaba anteriormente, no basta con que una reducida élite tenga acceso a estas instituciones, sino que se requiere que una amplia mayoría tenga acceso a ellas. Citan como ejemplo de una situación en la que existían instituciones inclusivas, en el sentido de, más que inclusivas, que existía propiedad privada, sistema jurídico imparcial y otros. Ellos ponen como ejemplo la isla caribeña de Barbados, donde un tercio de la población era blanca
quienes tenían derechos de propiedad seguros y otros derechos más, seguridad individual, integridad física, etcétera, pero los 2/3 restantes de la población eran esclavos y no tenían ninguna oportunidad de acceder a esta garantía. Por consiguiente, ellos concluyen que en este caso el carácter inclusivo de estas instituciones económicas claramente no está presente. Las instituciones económicas extractivas, por su parte, ellos las definen como aquellas que tienen propiedades opuestas a la inclusiva. Son tales porque tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a otro distinto. En este sentido, el criterio sería básicamente que no hay creación de rentas ni de riquezas, sino que simplemente se estarían expropiando de alguna manera, extrayendo desde un sector a otro. Por su parte, haciendo el nexo con el carácter político de estas instituciones, también ellos dicen que las instituciones económicas exclusivas son campos fértiles para las políticas inclusivas, toda vez que las primeras son capaces de distribuir en un número considerable de personas la riqueza que les permite desafiar o al menos plantarse frente a los detentadores del poder político, y en ciertos casos incluso derrocarlo. En consecuencia, esta situación favorece la protección de las instituciones económicas inclusivas a través de la política inclusiva, la que a su vez es capaz de fiscalizar no a un gobernante omnipotente, sino que distribuye el poder entre varias autoridades que se fiscalizan y se controlan mutuamente, el famoso sistema de check and balances desarrollado inicialmente en Estados Unidos e Inglaterra y posteriormente exportado al resto del mundo. Esto genera lo que los autores denominan un círculo virtuoso, que progresivamente se hace más difícil de romper, tal como es posible apreciar en los países del mundo desarrollado. Hoy día diríamos, quizás no con tanta convicción como hace unos años atrás, pero probablemente vemos muy difícil que países como Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos cedan ante las instituciones extractivas, porque ellos han desarrollado todo un sistema que hace que los incentivos estén puestos en la protección de estas instituciones, pero ya vemos que algunos desarrollos políticos de los últimos años, particularmente en Estados Unidos, en Brasil ahora recientemente, no diríamos que es del mundo desarrollado, pero sí podríamos decir que no había posibilidades de que políticos de carácter tan autoritario tuvieran tantas posibilidades de salir electos. En el caso de Estados Unidos hemos visto que tienen ahora un presidente que claramente no proviene del mundo político, no tiene las mismas características que tradicionalmente han tenido los presidentes norteamericanos, y eso ha tenido un impacto notable en el resto del mundo. Siguiendo con el tema de las instituciones ahora extractivas, diríamos, los autores dicen que también estas generan un círculo, pero vicioso. Esto, argumentan, ocurre a contrario sensu, porque cuando existen instituciones económicas inclusivas, la riqueza no se concentra en manos de un grupo reducido que entonces pueda utilizar su poder económico para aumentar su poder político de forma desproporcionada. Además, con instituciones económicas inclusivas, los beneficios de tener el poder político son más limitados, con lo que hay menos incentivo para cada grupo y cada individuo ambicioso y advenedizo para intentar hacerse con el control del Estado. Es decir, a medida que el poder político y el poder económico se distribuye, el botín, en el fondo, para aquel general militar deseoso de ser presidente o dictador, o de aquel magnate que quiera monopolizar todo, se hace cada vez menos relevante, por cuanto su riqueza, o sea, la riqueza que está detrás de esa conquista no es tal, que no está tan acumulada. Por otra parte, los autores no descartan la posibilidad de que bajo este tipo de instituciones extractivas, tanto políticas como económicas, pueda darse cierto grado de desarrollo. Por ejemplo, cuando las élites asignan recursos a actividades de alta productividad que controlan personalmente. Ejemplifican esto el caso de las islas caribeñas entre los siglos XVI y XVIII, o cuando se traslada potencial económico desde ciertos sectores menos productivos a otros más productivos, como ocurrió durante las primeras décadas de la Unión Soviética a través del proceso de industrialización estalinista. Sin embargo, el crecimiento bajo este tipo de instituciones tiene una fecha de caducidad, porque es incapaz de propiciar el cambio tecnológico esencial para que este desarrollo se sostenga en el tiempo. Así ejemplifican que evidentemente un sistema esclavista como era el de las islas caribeñas, o también como incluso podríamos decir en cierta medida el sistema soviético, tras algunas décadas se atrasan de tal manera
En el fondo, más que ellos retroceder, es el mundo el que sigue avanzando, porque es capaz de generar este cambio tecnológico que los hace cada vez más productivos, y la Unión Soviética queda, y las islas caribeñas, por para qué decirlo, en ese momento quedan completamente rezagadas. Recordemos que el desarrollo propiamente tal, el crecimiento medido en términos de Producto Interno de la Unión Soviética, por ahí por los años 60 comienza a estancarse, y lo que tenemos desde esa década hasta finales de los 80, cuando se disuelve, es simplemente un desarrollo no intensivo, en el sentido de hacer más productivos las industrias ya existentes, sino que a crear más industrias igual de poco productivas, solamente para duplicar la producción en términos horizontales, no verticales. Ahora bien, los autores, para explicar cómo ciertos países, ciertas naciones logran adoptar estas políticas o estas instituciones económicas inclusivas o incluso extractivas, ellos identifican la existencia de lo que llaman coyunturas críticas, que son momentos históricos relevantes o la confluencia de ciertos factores que trastornan el equilibrio político o económico existente, tales como un descubrimiento geográfico, por ejemplo el descubrimiento de América, un avance tecnológico, podríamos decir la imprenta, un desastre medioambiental como la peste negra, el triunfo de una revolución, como pueden ser también los derrocamientos de los dictadores, etc. Ellos la entienden como un arma de doble filo, esta coyuntura crítica, que puede allanar el camino para romper el ciclo de instituciones extractivas y permitir que aparezcan otras más inclusivas, o por el contrario puede intensificar la aparición de instituciones extractivas. Un ejemplo de la primera alternativa lo encuentran en la Inglaterra de la Revolución Gloriosa, y de la segunda en la época de la servidumbre de Europa Oriental. Momentos históricos y lugares geográficos en los que, bajo muy parecidas condiciones, el devenir histórico determinó que esos países siguieran el camino con instituciones muy diferenciadas, y eso impactó en el desarrollo que por ahí, por finales del siglo XVII, tenía una Inglaterra con un parlamento constituido, con un incipiente desarrollo de instituciones extractivas como derechos de propiedad y otros. En cambio, la Europa Oriental seguía anclada en una dinámica feudal, diríamos, en el que los individuos vivían en situaciones de explotación muy similares a la esclavitud. Ahora, ¿cómo desarrollan los autores y cómo van tratando de sustentar sus tesis? En primer término, comienzan descartando ciertas hipótesis o explicaciones que a su juicio no funcionan para responder a esta pregunta de por qué fracasan las naciones, por qué fracasan los países. En primer término, señalan que la tesis geográfica, sustentada por autores como Jeffrey Sachs y Jared Diamond, es insuficiente para explicar las diferencias entre distintas naciones que a lo largo del libro son analizadas. Tampoco valían la teoría cultural de Max Weber, según la cual cierta ética de trabajo es la que estimula a una sociedad hacia el desarrollo. Finalmente, la hipótesis de la ignorancia, en virtud de la cual ciertos países, particularmente del mundo subdesarrollado, asiático, africano, latinoamericano, son o se encuentran en esa condición debido a que no saben sus líderes, sus élites, cómo administrar de mejor manera un país o una porción de la sociedad. Todas estas tesis son descartadas en pos de esta formulación en base a esta devenir institucional, donde la adopción de ciertas instituciones son las que determinan estos cambios, estas diferencias entre el desarrollo de unos países y otros. Así, el libro comienza con una descripción de las dos Nogales, son ciudades fronterizas norteamericanas, una ubicada en Estados Unidos y otra en México, con trayectorias absolutamente diferentes. Prosperidad de la mano del libre mercado al norte y miseria auspiciada por los carteles de la droga y la corrupción política del sur. Así, la obra recorre una serie de países que se miran bajo la óptica de esta dicotomía de instituciones extractivas e inclusivas, preguntándose cómo las coyunturas críticas devinieron en la adopción de unas y otras, cómo ciertas naciones, o más bien cómo ciertas élites, favorecieron o trataron de impedir, con o sin éxito, la adopción de ciertos factores que tal vez habrían puesto en riesgo su posición, pero habrían favorecido al grueso de la población. Tenemos ejemplos básicamente en todos los continentes,
con particular énfasis en el mundo europeo, en las diferencias entre, por ejemplo, Inglaterra y Francia, o Europa occidental y Europa oriental. El caso de las dos Coreas es paradigmático. También del mundo asiático y oceánico, el mundo latinoamericano versus el mundo norteamericano en los primeros años de la conquista o la colonización. Y así los autores van identificando en cada caso. No alcanzaríamos a resumir cada uno de los elementos. Es un libro muy rico en anécdotas, en reseñas, en episodios interesantísimos de la historia que vale la pena leer y releer. Pero básicamente ellos llegan a esa conclusión esbozada al principio, en virtud de la cual son las instituciones y no las condiciones geográficas, las condiciones culturales o incluso raciales de ciertos pueblos, o la incapacidad o la incompetencia de los líderes, las razones por las cuales los países están en la pobreza o son países ricos. Ahora bien, terminando ya, diríamos algunas críticas sobre lo expuesto por estos autores, y intentando abrir un poco el debate sobre esta obra. Considero por una parte que esta explicación es solo un fragmento, una porción de una respuesta que debe considerar los factores geográficos de modo principal. Pienso que el libro incluso lo reconoce de forma implícita en ciertos pasajes. Por ejemplo, muy al comienzo del libro, al estudiar el periodo de colonización norteamericana que llevó a cabo la Virginia Company, los autores destacan la ineficacia que tuvieron las originales instituciones extractivas que tenía esta compañía. Por ejemplo, la pena de muerte que se imponía a quienes escaparan o robaran ciertos bienes de esta compañía, que básicamente era un pequeño estado establecido en la costa este de Norteamérica. Argumentan que el poco éxito de estas medidas se debía a que la alternativa de los colonos, escapar y vivir con los lugareños, se convirtió en una opción cada vez más atractiva. Y esto, explican, por la baja densidad de las poblaciones indígenas cercanas. Fue esta circunstancia la que obligó a la Virginia Company a implementar otro tipo de instituciones, ahora inclusivas, como el reparto de tierras y otros incentivos para quienes participaran de ella. Pero, ¿no es acaso esta baja densidad poblacional el resultado de ciertos factores geográficos, climáticos y de otra índole los que facilitaron este tránsito institucional? Puede ser que se trate de otros elementos también, otros factores, quizás no necesariamente geográficos, pero el libro no ahonda en detalle en este punto y considera suficiente con simplemente esbozar esto, y a mí me parece que es un elemento muy relevante a considerar por qué ciertos países tuvieron estas facilidades, dónde están las causas de estas circunstancias, de estas condiciones dadas, que hacen más fácil la adopción de ciertas instituciones exclusivas, sobre todo considerando que los autores afirman que una vez que una sociedad se organiza de una forma concreta, esta tiende a persistir. Entonces, si el tránsito hacia ciertas instituciones inclusivas se produce con mayor facilidad, si ciertos elementos extrainstitucionales están presentes, no puede concluirse que estos otros factores son irrelevantes o de menor importancia. Cito: los países ricos son ricos en gran medida porque consiguieron desarrollar instituciones inclusivas en algún momento durante los últimos 300 años. Finalmente, un último comentario. El concepto de la coyuntura crítica, pienso, puede prestarse también como una herramienta en sintonía con lo que Naomi Klein trata en su doctrina del shock, como una herramienta para imponer, en ciertos casos, según esa autora, estas instituciones económicas o políticas. Diríamos, si los países no experimentan una coyuntura crítica que les permita hacer el tránsito hacia las instituciones inclusivas, ¿por qué no propiciar esa coyuntura crítica? Diríamos, e incluso los autores lo señalan a lo largo del texto, que un triunfo revolucionario del pueblo frente a un dictador constituye una coyuntura crítica. ¿Y acaso no fueron las dictaduras latinoamericanas y en Asia, en Oceanía, momentos históricos en los que se dio una vuelta de página considerable de las instituciones particularmente económicas y también políticas existentes hasta este momento? No hubo intervención de otros países en esos procesos. No se podría hablar entonces de ciertas coyunturas críticas, podríamos decir artificiales,
que se hayan diseñado, implementado, ideado con la explícita intención de modificar el devenir histórico de estos países, quizás con muy buenas intenciones, pero a costa, claro, de muchas muertes y también de la vulneración de la autonomía de los estados. Son temas que me parece interesante destacar de este libro. En todo caso, es un libro muy, muy entretenido, tiene una lectura muy, muy rápida, no tiene mucho detalle, pero no se hace tedioso leerlo. Eh, yo lo recomiendo como un punto de partida frente a esta pregunta que intentaremos también complementar con otros textos. Particularmente me parece interesante la respuesta que da Jared Diamond, que es completamente opuesta. Él va a las causas más últimas desde el punto de vista de la geografía, del clima, de la disponibilidad de cierta biodiversidad. Pero creo que la respuesta, como dije antes, no puede darse solo desde la perspectiva de las instituciones. Claramente las instituciones juegan un rol importante. No sé si el más importante. Creo que esa pregunta queda abierta. Pero iremos complementando también con algunas ideas que recoge, como dije, Diamond, Ian Morris. Probablemente también veamos algo de Robert Kaplan, que tiene un libro también sobre este tema, pero más bien desde la perspectiva de la geopolítica. Y Niall Ferguson, que yo creo que se alinea con estos autores. De hecho, él, en su elogio a esta obra, que está en la primera página, dice, y cito: para quienes piensan que el destino económico de un país está predeterminado por la situación geográfica o el legado cultural, los autores tienen malas noticias. Son las instituciones artificiales y no la naturaleza del terreno ni la fe de nuestros antepasados lo que determina que un país sea rico o pobre. Con una síntesis brillante del trabajo de teóricos de todos los tiempos, desde Adam Smith a Douglas North, además de una investigación empírica de la actualidad más reciente por parte de historiadores económicos, Acemoglu y Robinson han escrito un libro convincente e interesante a partes iguales. También revisaremos a este autor y a otros más. Intentaré con cierta periodicidad ir sacando estos resúmenes que espero les permitan acceder de forma un poco más sencilla a estas obras para aquellos que no tienen tanto tiempo, o incluso para incentivarlos a luego leerlas con mayor atención, dedicarles el tiempo que creo que merecen ser leídas para cualquier persona que le interese la historia, los problemas que hoy se enfrentan a nivel global, o simplemente por el placer de entender un poco más cómo hemos llegado a este punto, las distintas respuestas que dan ciertos autores a estas grandes preguntas que todavía están sin respuesta, como concluyente, como todo en la ciencia social y particularmente en la historia, y abrir el debate para todos aquellos que quieran comentar las ideas aquí planteadas, las críticas, y en definitiva generar cierta discusión en torno a estas obras y en torno a las preguntas que a su vez abordan. Así que muchas gracias.